El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de Samaria y se fue a Galilea. Jesús mismo había declarado que a ningún profeta se le honra en su propia patria. Cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían estado allí. Volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Al oír que Jesús había venido a Judea, de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo, que estaba muriendo. Jesús le dijo: si no ven ustedes signos y prodigios, no creen. Pero el funcionario del rey insistió: Señor, ven antes de que mi muchachito muera. Jesús le contestó: vete, tu hijo ya está sano. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. Él les preguntó: ¿a qué hora había empezado la mejoría? Le contestaron: ayer, a la 1 p.m, se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo ya está sano, y creyó con todos los de su casa. Este fue el segundo signo que hizo Jesús al volver de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, uno de los signos de las credenciales que debería demostrar el Mesías son los milagros, son los prodigios. El día de ayer leíamos el encuentro de Nicodemo con Jesús. Nicodemo le decía: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté contigo. Jesús, hermanos, realiza señales y prodigios. Fue precisamente en Caná de Galilea donde él convirtió el agua en vino, en una boda, por la intercesión de la madre. Jesús no tenía proyectado aquel día inaugurar su obra mesiánica según el Evangelio de Juan, pero por la intercesión, la intervención de la Santísima Virgen María, pues Jesús adelanta su hora y convierte el agua en vino, ya que el vino se había escaseado. Y dice que ese día muchos creyeron en él, al Jesús manifestar su gloria. Hermanos, los signos o los milagros son signos que revelan la identidad de Jesús. No hemos de quedarnos en los signos simplemente, en los milagros. Claro que es algo espectacular. Es algo espectacular experimentar una maravilla, un milagro. En los Jericó somos testigos de estas cosas, pero no podemos quedarnos allí. El milagro y la manifestación sobrenatural de Dios van encaminadas a señalarnos al autor de los milagros, al hacedor de los milagros, con el cual debemos de apasionarnos, de fascinarnos, de enamorarnos, o sea, de Dios, de Jesús. Él es el que nos debe de impactar más que cualquier señal, más que cualquier prodigio. Incluso si los hay o no los haya, Dios es Dios. Y nuestro corazón tiene que estar enfocado en Dios, en conocerlo, en amarlo y en servirlo. Si hay milagros, disfrútalos. Alégrate, regocíjate.
Pero si no los hay, no debe de ser ningún problema y ninguna frustración. Yo creo que Dios de alguna forma algo ya ha hecho en tu vida que ha mostrado quién es Él. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Salvador de nuestras almas. Y eso debe de ser lo esencial, lo primordial. Ojalá que nunca andes con que quieres una señal. Ay, Señor, dame una señal para yo creer. Eso es una ofensa. Eso es algo grosero. No debe de ser. Hemos de buscar a Dios por Él mismo. De seguro que Él suplirá tu necesidad. De seguro que Él te ayudará, Él te auxiliará. Pero lo esencial no debe de ser la señal. Hay gente que dice, Señor, haz esta señal y creo en ti. No hagas eso. No hagas eso. No quieras controlar a Dios. No quieras como someterlo a tus órdenes. Así no va la fe. Dios es Dios. Y Dios es digno en sí mismo. No porque si hace una señal ya vas a creer más. Si Él la hace, que la haga. La señal va encaminada a señalar a su divinidad, a su bondad, su amor, su grandeza, su fidelidad. Dios es Dios. Haga señales o no haga señales. Y te lo repito, si las hace, qué bueno que las haga. Pero no debes de estar siempre esperando una señal, otra señal, otra señal, otra señal. De seguro que Él las hará, pero no debe de ser así como que la condición para que tú creas. Es lo que Jesús le va a decir a aquel funcionario. Dice, volvió entonces a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. No era un judío, no era un creyente así. Tenía una necesidad, tenía un hijo que estaba enfermo, que se estaba muriendo, que estaba agonizando, y eso fue lo que le hizo ir a Jesús. Hemos de aprovechar todas las circunstancias para ir a Jesús o para llevar a las demás personas a Jesús, sean las que sean. Valgámonos de cada situación, de cada cosa, para que vengamos a Jesús, nos encontremos con Jesús. Este hombre pues estaba en apuros, estaba en gran necesidad, le hizo ir a Jesús, le hizo ir a pedirle esta petición. Tal vez tuvo que vencer su incredulidad, su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia y demás. Dice, al oír que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a curar a su hijo que estaba muriendo. Fue a verlo, hermano, ven a ver a Jesús. Sal de tu egoísmo, de tu soberbia y de todo obstáculo. Ven y encuéntrate y preséntale tu necesidad. Él no va a rechazarte. Él no va a rechazarte aunque tengas a lo mejor otros intereses, motivaciones. Jesús las enderezará. Jesús te reorientará, te ayudará. ¿Qué le respondió Jesús? Porque él quería que fuera a verlo. Después de que Jesús le dice que se vaya, dice que llegó a su casa hasta el otro día, porque le pregunta al serviente que cuándo fue cuando comenzó su hijo a sentirse bien. Dice, ayer a la 1 de la tarde. O sea que estaba lejos. Venía de lejos. Caminó un grande trecho para poder venir a encontrarse con Jesús. Hermano, a veces tenemos que pagar el precio. A veces tenemos que quebrantarnos, dar mucho de nosotros mismos. A veces no queremos hacer nada. La gente quiere todo en charola de plata. Tenemos que salir. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que poner mucho de nuestra parte para poder alcanzar las gracias y bendiciones que Dios quiere darnos. Dice, Jesús le dijo, si no ven ustedes signos y prodigios, no creen.
Los signos y los prodigios sí están encaminados a que creamos. Pero no tiene que ser así como que lo único. Dios quiere que creamos sin ver. Y fue lo que le dice a Tomás. Tomás, tú crees porque has visto. Porque Tomás decía, si no meto mis dedos en los agujeros de sus manos, si no meto mi mano en su costado, yo no creo. Y Jesús, cuando se aparece 8 días después del primer día de la resurrección, Jesús manda a llamar a Tomás y le dice, anda Tomás, ven, ¿qué dijiste? Dijiste que no creías si no metías tu dedo en los agujeros de mis manos y tu mano en mi costado. Ven Tomás, ven. Aquí está mi mano, aquí está mi costado. Mete tu dedo, mete tu mano. Y no sigas dudando. No seas un incrédulo, sino cree. Y luego le echa en cara. Tú crees porque has visto, dichosos los que creen sin ver. Hay una mayor fe, una fe más perfecta. Aquella que cree sin ver. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere que creamos sin ver. Y de alguna forma forzó la situación de este hombre que venía a pedir un milagro. Lo volvió a su casa sin que Jesús fuera. Jesús echó a andar la fe de este hombre. Es como si Jesús le dijera, no voy, vete, tu hijo ya está sano, cree. ¿Serás capaz de creer esto? Aquel hombre a lo mejor le costó, porque lo que él quería era que Jesús se sometiera a lo que él quería, a lo que él pensaba. Y así hay mucha gente que dice, Padre, haga esto, haga lo otro, haga aquello. Y uno le dice, haz esto. Ah, no quieren hacer. Están como Naamán, que le dice el profeta, anda y ve, báñate 7 veces al río Jordán. Al río Jordán no. Ese es un río apestoso. En Damasco hay ríos de aguas cristalinas y curativas. Y tú me mandas a un río donde las aguas van revueltas. No. Queremos hacer lo que nosotros queramos. Queremos someter a los demás a lo que yo pienso, a lo que yo quiero. No tenemos fe. No, hermano. Al funcionario no le quedó más que creer. Tuvo que regresarse sin Jesús. Jesús ya había lanzado la palabra. Jesús hizo el milagro a través de su palabra. Él tenía que creerlo. No le quedó otra más que regresarse solo y creer lo que Jesús le había dicho. Tuvo que creer sin ver. Vio hasta después. Dice, aquel hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Cuando iba llegando, sus criados le salieron al encuentro para decirle que su hijo ya estaba sano. ¿Puedes imaginar el impacto en su corazón? Él que venía con temores y con miedos, le salen al encuentro, tu hijo está sano. Tu hijo ya quedó curado. Y él le preguntó, ¿a qué hora había empezado la mejoría? Les contestó, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre reconoció que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo ya está sano. Y creyó con todos los de su casa. Creyó con todos los de su casa. Cuando uno cree, más pueden creer. Jesús mismo dice, cree y se salvará toda tu casa, toda tu familia. Hoy, hermanos, el Señor nos invita a creer aunque no haya signos, a creer aunque no haya señales. Él hará, Él obrará. Él es fiel, Él es veraz. Si Él nos regala un signo, disfrútalo y recuérdalo. Que sea como un sello de la acción de Dios en tu vida y saber que aunque no haya otra señal, el Señor de alguna forma te escucha, te acoge, te recibe y obra a favor de tu persona, de tus necesidades. Hermano, Dios te bendiga abundantemente. Te recuerdo que tenemos este Jericó del perdón durante este tiempo que nos aproxima a la celebración de la Pascua. Ojalá que nos puedas acompañar todos estos días, 6 de la mañana, de lunes a viernes, orando, pidiendo al Señor la gracia de perdonar a los que nos han ofendido. Continuamos con nuestra celebración.